Gloria al Señor, al que se sienta en las alturas de los cielos y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra para levantar del polvo al pobre y al menesteroso alzarlo del basurero, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Al que venda a los quebrantados de corazón y sana sus heridas, al que cuenta el número de las estrellas y a cada una de ellas llama por sus nombres. Porque grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y Él es el que exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Humilla a los soberbios. Y Él es el que cubre de nubes los cielos y prepara la lluvia para la tierra. El que prepara el alimento para las bestias del campo, haciendo crecer la hierba verde. Al Dios de los cielos, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, a Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Hoy, queridos amigos, vinimos a traerles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Bien, quiero compartirles aquí una historia que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 29 al 32. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Aquí tenemos el llamamiento de Leví, que era Mateo, el que vino a ser el apóstol Mateo, que escribió el Evangelio de Mateo. Y aquí tenemos el relato de lo que hizo Mateo después de que el Señor lo llamó, cuando él estaba en el banco de los tributos públicos recaudando impuestos, y que el Señor pasó y le dijo: sígueme, y que Mateo se levantó y le siguió. Pero aquí tenemos que Mateo le hizo, dice, un gran banquete en su casa. Invitó a muchos publicanos y pecadores al banquete, y que los escribas y fariseos empezaron a murmurar de él, diciendo: ¿por qué coméis con publicanos y pecadores? Y el Señor les dijo: es que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y les dijo: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, Mateo había tomado la decisión de levantarse y seguir a Jesús. Fue la decisión, la mejor decisión que Mateo hubiera podido hacer. Hay decisiones buenas
Y hay decisiones que son las mejores decisiones que podemos tomar en nuestra vida. Hay decisiones buenas y hay decisiones buenísimas. Y la decisión que tomó Mateo fue la mejor decisión que hubo haber podido tomar en su vida: seguir a Jesucristo. Porque el seguir a Jesucristo es seguir el camino de la vida. Seguir a Jesucristo es una decisión para vida eterna. No es una decisión que afecta solamente nuestra vida terrenal y temporal. Tal vez el hombre o la mujer pueda hacer buenas decisiones que afectan su vida en esta tierra. Pero la decisión que tomó Mateo iba más allá. No solamente iba a afectar su vida terrenal, sino iba a afectar su destino eterno. Mateo tomó la mejor decisión que cualquier ser humano pueda tomar en esta vida: seguir a Jesucristo. Porque el seguir a Jesucristo es seguir la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Seguir a Jesucristo es entrar por la puerta del perdón de nuestros pecados, ya que el que viene a Cristo, en él está el perdón y por consiguiente la vida eterna. Solo en él tenemos el perdón de los pecados. Solo su sangre nos puede limpiar de todo pecado. La Biblia dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solo a través de Jesucristo tenemos acceso al Dios eterno, al Dios de la gloria. Y el camino que va hacia el Padre eterno es el camino que tiene que ir por la cruz de Cristo, que tiene que ir a través de Cristo. El que quiere entrar al reino de Dios tiene que ir a través de la fe en el Hijo de Dios. Tiene que tener un encuentro con el Cristo crucificado, con esa sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón. La sangre de Cristo lo tiene que limpiar. Tiene que ser rociado con la sangre de Cristo para el perdón, o si no, no hay acceso al Padre eterno. Nadie contaminado con el pecado puede entrar a la presencia del Padre. Pero la Biblia dice en Efesios 2:18 que por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El que quiera entrar al reino de Dios tiene que tener un encuentro con Él, que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón. O si no, no entra al reino de Dios, ya que nuestras buenas obras no nos pueden entrar al reino de Dios. La Biblia dice que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es que nosotros entramos al reino de Dios y de Cristo es a través de la sangre de Cristo, la sangre del perdón. No es a través de una religión, ni a través de buenas obras. Eso es la torre de Babel que el hombre trata de hacer para alcanzar a Dios. Y esa torre nunca llega al cielo. Por el pecado del hombre. El hombre puede ser religioso, pero todo lo que le puede ofrecer a Dios
son cosas manchadas con la mancha del pecado. El hombre tiene que venir a Cristo. La salvación es solamente a través de Cristo. Las buenas obras son buenas, pero ellas no te quitan el pecado. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay muchas personas que piensan que no le hacen mal a nadie, con eso tienen el cielo merecido. Y eso es una mentira. Las puertas del cielo le siguen cerradas a aquella persona que, aunque se piense bueno, no tiene la entrada al reino de Dios. Porque aunque no le haga mal a nadie, con todo ha pecado, porque el corazón del hombre es pecaminoso. Busca su propio camino, busca sus propios deseos, busca el pecado, se contamina con la contaminación de este mundo. Por eso, aunque el hombre no le haga mal a nadie, con eso no tiene las puertas del cielo abiertas, porque ha pecado. Aunque el hombre haga buenas obras, con todas sus buenas obras no le van a quitar su culpa y su pecado. Y el pecado es una afrenta hacia Dios. Y el pecado es el abismo que nos separa de Dios. Y eso no lo quita la religión y no lo quita las buenas obras. Isaías 59 dice: no es que se haya cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado es una barrera, un abismo que se levanta entre un Dios santo y un hombre pecador. Y lo único que quita el pecado y lo único que quita ese abismo que no nos deja entrar al reino de Dios es la sangre de Cristo, derramada para el perdón de los pecados. Por eso el Señor de Jesucristo dijo, cuando celebró la cena, y que les dio de la copa y les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de pecados. Para entrar al reino de Dios solo se puede entrar a través de Cristo. La sangre tiene que ser aplicada a nuestra vida para el perdón. Y cuando Mateo hizo el gran banquete, era una señal de bienvenida a la nueva vida. Así es. Bienvenido a Jesucristo y la nueva vida. Despedida a la vida antigua, despedida a la vida de avaricia, de codicia, porque los publicanos tenían fama de ser ladrones, tenían fama de ser deshonestos, y Mateo era un publicano, que cobraban más de lo que debían para empaquetarse el resto, porque su salario provenía de los romanos, y los romanos le ponían una cuota que tenían que entregar al gobierno romano, y después de que ellos entregaban esa cuota, el resto era para ellos. Los impuestos. Después de que entregaban los impuestos que imponían los romanos, el resto era para ellos, eso era su salario. Y por eso los publicanos cobraban de más. Por eso tenían fama de ser deshonestos y eran odiados por el pueblo. No podían entrar en la sinagoga, no se les permitía la entrada a la sinagoga judía. No podían escuchar ni siquiera la palabra de Dios. Pero cuando Jesucristo se le presentó a Mateo y le dijo: sígueme, él dejó todo el banco de los tributos públicos y se levantó y le siguió. Y le hizo un gran banquete. Invitó también a los demás publicanos y pecadores. Pero Mateo
hizo la decisión más grande de su vida, seguir a Cristo. Porque es seguir el camino hacia la vida eterna, es seguir el camino al perdón, es seguir el camino para entrar al reino de Dios, ya que Él es la puerta. Amén, así es. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Solo hay una puerta para entrar al reino de Dios, y esa puerta es Jesucristo. Amén. El apóstol Pedro luego diría, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Cuando Mateo hizo la decisión de seguir a Cristo y celebró el banquete en honor a Jesús, es que tú eres llamado a honrar a Dios. Amén. Tú eres llamado a honrar a Cristo con tu vida. Y Mateo dejó su vida antigua y empezó a honrar a Cristo. Se despidió de su vida antigua, eso es arrepentimiento. Mateo se ve que dejó su vida antigua de pecado, le dijo bienvenido la nueva vida en Cristo Jesús. Él se decidió emprender esa nueva vida. Él saludó a su nuevo amo, si lo podemos decirle así, a su nuevo rey. Ahora él ya pertenecía al reino de Dios, llamado a caminar en la luz, a caminar en la luz de Cristo. Él le dijo, bienvenido al reino eterno y glorioso de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Le dijo bienvenido al gozo perpetuo que sería sobre su cabeza por una eternidad. Porque la Biblia dice que Él nos llenará de gozo. Amén. Isaías 51:11 dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Sí, gozo perpetuo sobre los redimidos del Señor. Gloria a Dios. Isaías 61:7 dice, y tendrán perpetuo gozo. Oh sí, lo que a veces es difícil encontrar en esta tierra, porque con el sufrimiento, con el dolor, con el pecado, oprimen al hombre, pero cuando venimos a Cristo, Él derrama gozo sobre nuestra cabeza. Amén. Llena de alegría nuestros corazones. Mateo le dijo bienvenido al perpetuo gozo, bienvenida o bienvenido. Le dijo bienvenido a la paz con Dios. Amén. Porque solo a través de Cristo podemos tener la paz con Dios. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Y Jesucristo dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. La paz de Dios, Mateo le dijo, bienvenida a la paz. Amén. Esa paz que dice Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios. Mateo le dijo bienvenida a la paz con Dios y a la paz interna, a la paz de corazón, lo que a veces los ricos no encuentran en este mundo. Pueden tener mucho dinero, pero no tienen paz. Mateo le dijo bienvenido a la vida de Dios, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice 2 Corintios 5:17. Dios nos da un corazón nuevo, un corazón que lo ame, quita el corazón de piedra. Amén. Como dice en el profeta Ezequiel, y os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros y viviréis.
bienvenida a la vida nueva y a la vida eterna. Cuando Mateo hizo el banquete, él no, en ese entonces él no pensaría lo grande que es la salvación de Dios, que es bienvenido hacia la vida nueva en Cristo, hacia la vida eterna. Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice 1 Juan 5:12. 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna como un regalo para el que sigue a Cristo. Y Mateo ya era uno de esos seleccionados para vida eterna. Pero Mateo tuvo que venir al cirujano de cirujanos, al Señor Jesucristo. Por eso cuando le criticaron los fariseos diciendo, ¿por qué comen con publicanos y pecadores? El Señor les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Sí, Mateo se había puesto en las manos del cirujano de cirujanos, del que nos quita el corazón de piedra y nos da uno de carne, que lo ame, que lo obedezca y que le sirva. Pone su espíritu dentro de nosotros para que vivamos. Nos saca del sepulcro, nos traslada del reino de tinieblas al reino de luz. Gloria a Dios. Hace una operación en nuestra vida, nos da vida, nos saca del sepulcro. Rompe el yugo del pecado en nuestra vida. Rompe el dominio del pecado en nuestra vida. Nos imparte paz, nos imparte gozo, nos libera, nos hace nuevas criaturas en Cristo. Amén. Él es el cirujano de cirujanos. Y Mateo estaba siguiendo al cirujano. Era pecador, sí, pero ahora era un pecador arrepentido. Hay mucha diferencia. Era un pecador antes, pero ahora era un pecador que decidió arrepentirse y seguir a Cristo. Por eso el Señor dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí habían más publicanos y pecadores sentados en el banquete. Y Él para eso había venido, para llamar a pecadores al reino de Dios, para abrirles la puerta al reino de Dios, para que en Él obtuvieran el perdón, la paz con Dios, la vida eterna y escape del lago de fuego, que es el juicio que vendrá sobre todo pecador no arrepentido. Para el pecador no arrepentido le espera ser juzgado y ser condenado. La Biblia dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tú no quieres ese destino, querido amigo y querida amiga. Hoy tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida, pero te tienes que decidir como Mateo, levantarte y seguir a Cristo. Porque solo en Él hay perdón, solo en Él hay escape del lago de fuego, solo en Él hay escape de la condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Óyelo bien, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, escribió Pablo a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mateo ahora estaba en Cristo, estaba en el Hijo, propiedad del Hijo. Se había unido a Cristo, se había unido a Él, a su causa, había entrado a su reino, que era invisible, pero que luego ya viene el tiempo cuando el reino de Dios sea visible sobre la tierra.
Mateo se había unido al Señor cuando Mateo tomó la decisión de levantarse y seguirle, tomó la decisión de unirse a Cristo. 1 Corintios 6, 17 dice que somos unidos a Cristo, que Él nos llama para ser unidos a Él, que en Cristo somos uno. Eso es lo que Jesucristo nos ama, a ser uno con Él. Amén. Por eso en su oración de Juan capítulo 17, el Señor dijo, para que sean uno en nosotros. Antes de eso dijo, como nosotros somos uno, como que Él estaba en el Padre y el Padre en Él, y oró para que también los discípulos, los que creyeran en Él, fueran uno en ellos. Somos llamados a ser uno con el Señor, Así es. uno en propósito, uno para darle gloria al Dios eterno. El que se une al Señor, dice, un espíritu es con Él. 1 Corintios 6, 17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gloria a Dios. Así es. Mateo se levantó para unirse a Cristo, para que ahora su vida fuera para la gloria de Dios. Y Dios lo usó grandemente, escribió el Evangelio de Mateo. Su pluma, con que antes cobraba impuestos, ahora iba a ser la pluma usada para escribir el primer Evangelio del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Y el Señor le cambió el nombre de Leví a Mateo. Sí, el Señor tiene un nombre nuevo para cada uno de nosotros. Él dice en Apocalipsis y en Isaías, dice que nos daría un nombre nuevo, que su boca lo pondrá. Él tiene un nuevo nombre para ti. A Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, le puso Pablo. A Simón le puso Pedro. A Leví le puso Mateo. Oh, el Señor quiere escribir hoy tu nombre en el libro de la vida, pero tú tienes que arrepentirte, porque Jesucristo vino a llamar al arrepentimiento. Amén. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino de Dios. El hombre tiene que decidirse cambiar de camino. Tiene que decidirse abandonar el pecado si quiere pertenecer a Cristo. Dios está recibiendo pecadores a su reino, sí, pero pecadores arrepentidos. Pecadores que quieren caminar con Él. Pecadores que quieren abandonar el pecado. Pecadores que quieren una nueva vida en Cristo. Pecadores que quieren seguir a Jesucristo en el camino de la vida. Pecadores que se quieren someter a Él para que Él los cambie y los transforme. Jesucristo dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Por eso el arrepentimiento y la fe en Cristo son dos cosas esenciales para la salvación del hombre. Sin ninguna de las dos no puedes entrar al reino de Dios. Si tú crees en Cristo pero nunca te arrepientes, no verás la vida. La fe en Cristo tiene que ir de la mano con el arrepentimiento. La fe verdadera produce arrepentimiento. Amén. La fe verdadera produce sometimiento a Jesucristo. La fe verdadera produce obediencia a Cristo. Si la fe no produce arrepentimiento, es una fe falsa. Arrepentimiento para vida, nos dice la Biblia. Arrepentimiento para salvación. Así es. Jesucristo dijo que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Lucas 24, versículo 47. Hoy el Señor te llama a su reino.
Hoy tal vez tú no le puedas hacer banquete al Señor aquí abajo, pero viene el día que el Señor Jesucristo hará banquete para todos los que son de Él. Y ese banquete se llama las bodas del Cordero, que pronto se celebrarán en el reino de Dios. Porque ya el día del Señor viene, el día del Señor está próximo, el día del Señor está a las puertas. No desperdicies tu oportunidad. Yo creo que muchos de esos publicanos que estaban ahí empezaron a seguir a Cristo después de ese banquete con Jesús. Hoy es tu oportunidad. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Cristo. Él quiere perdonarte, Él quiere lavarte en su preciosa sangre, Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida, Él quiere darte perdón y vida eterna, porque Él te creó para la gloria de su nombre. Pero tú tienes que levantarte, arrepentirte y seguirle como hizo Mateo. Bien, hoy es el día de salvación. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. El Señor está aquí. Él dijo: donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Él está aquí. Si quieres recibirle como tu Señor y seguirle a Él, dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios Santo, que viniste a la tierra y te hiciste hombre y moriste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a tu reino. Por eso, Señor, me vuelvo a ti. Te invito a mi vida. Te recibo hoy como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame, Señor, con tu preciosa sangre de todo pecado, y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida, y salva mi alma del lago de fuego. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Cámbiame, lléname de tu Espíritu Santo y dame un corazón nuevo, y rompe el dominio del pecado sobre mi vida. Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. Hoy yo recibo tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de las tinieblas a su luz. Eso dice Colosenses capítulo 1 versículo 13, que Él nos traslada de las tinieblas a su luz, al reino de su amado Hijo. Ahora le perteneces a Cristo, eres oveja de Él. Encuéntrate una iglesia cristiana, apártate de los ídolos, no adores a nadie que no sea Dios. Eso se llama idolatría.
y lleva al infierno. Apocalipsis 21:8. Dice, los idólatras serán echados al lago de fuego. Tú no quieres ese destino. Apártate de los ídolos y apártate del pecado, cualquiera que sea. Encuéntrate una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor después que hemos creído, que nos hemos arrepentido y hemos decidido seguir a Cristo. Entonces nos bautizamos. El Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero hay que creer el Evangelio. Hay que decidir seguir a Cristo, que es arrepentirse y seguir el camino. Y luego sí, tomamos el paso del bautismo. Y no es así rociado con agua en la cabeza. Eso es antibíblico. El bautismo es una figura de una sepultura, sepultado con Cristo en las aguas totalmente. Y cuando sale de las aguas es resurrección con Cristo hacia una nueva vida. Bien, que Dios te bendiga. Yo prendí, yo callé.